Queridos alumnos, buenas tardes. Vamos a orar para iniciar nuestra clase de hoy. Amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por la vida, Señor. Perdona nuestros pecados, nos acercamos al trono de tu gracia, donde siempre encontramos pronto socorro. Gracias, Padre, porque nos puedes dar de tu hermosa presencia y queremos pedirte, Padre, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón y permitas, Padre, impartir esta clase. Bendice a nuestros alumnos, que a la distancia, Padre, algunos estarán en presencial y otros, Padre, verán este video. Bendice sus vidas y sus familias. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, bendecida tarde tengan todos. Vamos a compartir la pantalla para empezar con la clase del día de hoy. Estamos a miércoles 8. Muy bien, hemos estado viendo la semana pasada, estuvimos viendo todavía hablando los fundamentos y vimos el fundamento espiritual, el fundamento evangelístico. Y hoy vamos a ver el fundamento para las estrategias. Bueno, agradezco a dos de ustedes que oportunamente me hicieron llegar su tarea. Los demás desconozco la razón por la que no hayan enviado su tarea. Recuerden que no hacemos examen, nos basamos en la calificación en presentación de las tareas y del proyecto final. Si ustedes no presentan tareas, pues va a repercutir en su calificación. Bueno, vamos a empezar con la clase Fundamento para las estrategias. La palabra estrategia es una palabra del griego, stratus, que va en el sentido de de una planeación militar. Tiene que ver con los militares, porque los generales son los que hacen las estrategias para ganar una guerra y, y se busca una metodología sistemática para alcanzar un objetivo. De eso se trata la estrategia, hacer uso de una metodología, de un sistema para alcanzar un objetivo. Y entonces vamos a hablar de las estrategias para plantar iglesias. Entonces, una de las decisiones más importantes que debemos de tomar en cuenta al sembrar iglesias es determinar cuál va a ser el estilo que vamos a utilizar. Y entonces, para este propósito, vamos a dividirlo en 4 categorías. El patrocinio, el estilo pionero, el estilo asociación y el estilo propagación. Cada uno de estos estilos tanto van a tener ventajas como desventajas. Y cuando nosotros conocemos los estilos y los dominamos, nos va a servir para reducir al mínimo las desventajas y utilizar al máximo aquellas que son ventajas. Entonces, cuando hablamos de estilos de patrocinio, este, y hablamos ya con el punto número 1, patrocinio, son aquellos en que una iglesia madre o una iglesia patrocinadora asume la responsabilidad de comenzar una congregación hija. Entonces ya ustedes van teniendo ya la idea de que va a haber una iglesia madre que va a producir una iglesia hija. Y entonces, en ese estilo de patrocinio, eh, los recursos que va a proporcionar la iglesia va a ser miembros para formar el equipo iniciador.
va a proporcionar los recursos financieros, el dinero y toda la orientación, y así como edificios que se van a poner a disposición de la congregación hija. Entonces vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de recursos económicos, vamos a hablar del sistema y también de los edificios. Así que este estilo es el que más se usa, es el que más se utiliza. Y desde luego que este estilo va a tener diversas variantes. Y entonces vamos a poner la primera, que es la de colonización. Eh, la iglesia madre se va a encargar de enviar un grupo núcleo, es decir, personal de la iglesia, hermanos que van a ir a buscar una nueva comunidad, a la cual ellos van a tener que organizar esa nueva comunidad y van a tener que levantar una nueva congregación. Para este estilo de colonización de iglesia madre, hay tanto ventajas como desventajas. Entonces, una de las ventajas es que la nueva congregación cuenta desde el principio con líderes para sus ministerios. Es decir, que el grupo núcleo va a llevar gente con liderazgo. No son gente este, eh, neófita. Es decir, no es gente nueva en la fe, sino son gente que ya tienen una preparación, han tenido una capacitación y han estado desarrollando sus dones y sus ministerios. De tal manera que cuando llegan a esta nueva congregación, ya la nueva congregación va a contar con un buen liderazgo desde el principio. Y número dos, tiene una base financiera con la cual trabajar. Porque si se va a rentar un edificio, ¿a quién va a poner la renta? Les comentaba, bueno, hace eh, unas semanas estuve en New Jersey y desde New Jersey están levantando una nueva congregación en Long Island. Y la iglesia madre se ha encargado de enviar liderazgo y de rentar un edificio. Entonces, esta forma de colonización es de que hay una base financiera y hay líderes ya capacitados. Número tres, los líderes de la nueva congregación tienen ya un fundamento doctrinal sano desde dónde comenzar, desde dónde empezar. Es decir, que ya los que van como el grupo nuclear o el grupo núcleo llevan un bagaje, llevan un equipaje, ya llevan una formación doctrinal desde donde van a empezar. Y el grupo núcleo, como punto número cuatro, está conectado fuertemente con la iglesia madre. Es decir, está completamente ligado. Es decir, hay una supervisión de la iglesia madre con la iglesia hija y entonces cuenta con apoyo constante. No es un apoyo temporal, no es un apoyo inicial, sino es constante. Iniciaron y continúan de manera permanente. Bueno, ¿cuáles serían las desventajas? Cuando menos aquí hay cinco o seis. El grupo núcleo quizás se vea eh, eh, forzado o animado a querer reproducir una réplica de la iglesia madre. Es decir, como es la iglesia madre, bueno, así va a reproducir la iglesia hija. Número dos, los miembros que pertenecen al grupo núcleo, que son líderes que la iglesia envió, pueden llegar a estar en tal comodidad que pueden tender a tener un ministerio de mantenimiento en lugar de lanzarse a evangelizar. Es decir, pueden llegar a la comodidad de las cuatro paredes. Pueden llegar a atender solamente el pequeño grupo que está allí, pero no tienen la visión de lanzarse a evangelizar. Y número tres, la otra desventaja puede ser que los miembros del grupo núcleo pueden también ser reacios para levantar nuevos líderes. Es aceptar que los hermanos que van llegando, los nuevos que van llegando,
y que quieren ser líderes y que ellos sean reacios a querer levantar o aceptar nuevos liderazgos. Y número 4, la iglesia madre puede ejercer demasiado control, es decir, puede controlar todo, como es la que pone el dinero, como es la que pone el recurso humano, como es la que está a cargo del proyecto, entonces es como que tiene demasiado control y puede negar la oportunidad a la nueva iglesia, a la iglesia que van haciendo, la oportunidad de desarrollarse para que se convierta en una iglesia autónoma y autóctona. Más adelantito vamos a hablar acerca de esto, autónoma, que tenga autonomía, es decir, que, que esa autonomía tiene que ver con que, no que de momento se va a independizar, pero que sí cuente con que le tenga libertad para opinar, tenga libertad para realizar actividades y no solamente recibir imposición. Y autóctona en el sentido de que se respete su idiosincrasia, su forma de ser, sin que se le imponga una cultura a la cultura que tienen. Número 5, también va a depender de la distancia que los miembros del grupo núcleo están dispuestos a viajar. Por ejemplo, mi esposa, mi hijo y yo viajamos de aquí a 40 minutos, pero estamos colocando una iglesia en un lugar donde no hay iglesia de Dios. Y hay iglesias distantes, una quizás cercana, pero distantes, y, y entonces a veces ir implica poner tiempo, poner dinero, poner esfuerzo, es decir, incluso estar dispuesto a hacer el viaje. Y vamos 2 veces por semana, a veces hasta 3 dependiendo de la necesidad, ¿sí? Eh, también, una de las ventajas significativas es que con previsión y planificación previa, se pueden, pues, hacer muchas cosas, muchas grandes actividades. Número 2, grupo de trabajo. Y cuando hablamos de grupo de trabajo, estamos hablando que este estilo es similar a la colonización. Aquí lo diferente es que el grupo núcleo no tiene la intención de quedarse en la nueva congregación, sino que regresa a la iglesia madre después de que aquella se haya formado. Al sembrador le conviene planear varios acuerdos que reduzcan el impacto cuando el grupo núcleo se retire. Porque resulta que si estamos yendo a, este, a levantar una iglesia hija y es un equipo donde va un ministerio de alabanza, ministerio de servicio, ministerio de evangelización, llevamos líderes en cada área, en edificación, en comunión, en servicio. Entonces, llevamos en cada área y luego ellos deciden, pues no pensamos quedarnos. Nos venimos de apoyo de manera momentánea. Y entonces, a veces, el que ellos se retiren de repente provoca un impacto en el equipo de trabajo, en el grupo núcleo. Entonces, como número uno, el sembrador puede animar a los líderes del grupo núcleo a reproducirse por medio de capacitar a miembros de la nueva congregación antes que ellos se retiren, antes que ellos se regresen. Es decir, que alguien de la alabanza enseñe música, ayude, que alguien de la predicación enseñe a otros a predicar, que a otros a servir. Es decir, en las diferentes áreas de la misión, es capacitar a los integrantes del grupo núcleo a los nuevos. Y segundo punto es que también los integrantes del grupo núcleo se pueden retirar de manera escalonada. Es decir,
haciendo como un proyecto de Gantt para irlo retirando poco a poco, con fechas, ¿sí? Decimos, bueno, este se va a retirar en el tal mes, este en el mes de, si no en junio, este en julio, este en septiembre. Y entonces vamos de manera escalonada para que no se vayan todos de golpe. Y tercero, el grupo núcleo puede alistar a miembros de la iglesia madre para que se hagan miembros de la nueva congregación. Muchas veces, algunos miembros de la iglesia madre pueden vivir cercanos o les puede quedar corto el tiempo para acercarse a la iglesia hija. Y entonces, tratar de convencerlos, de animarlos, para que también cuando ellos se agreguen como miembros, ellos fortalezcan al grupo, ya sea con sus ofrendas, con sus diezmos y también con sus dones y también con sus talentos. Cuando hablamos de iglesia madre, congregaciones satélites, es cuando una iglesia madre pues tiene varias congregaciones en diferentes comunidades y esas congregaciones son sus hijas. Ella es como si fuera la parte central y las que están alrededor de ellas en las diferentes comunidades, estas congregaciones hijas son sus satélites. ¿Cuáles las ventajas que tiene las congregaciones hijas pueden estarse beneficiándose de la iglesia madre? ¿En qué sentido? En los recursos humanos, como ya dijimos, en los recursos económicos, en los recursos pues de liderazgo y ¿por qué? Porque la iglesia madre puede tener ministerios entre diferentes grupos culturales y socioeconómicos en la ciudad. 4, no se requieren edificios porque incluso pueden reunirse en casa de familia y vamos a llamarle como que si fueran grupos familiares o si no es en casa de familia, en salones de clubes. Y 5, algunas iglesias ven este estilo como uno que lleva un incremento en lugar de llevan un incremento eh, a un lugar que está distante. Es decir, que podemos nosotros incluso trabajar con membresía cercana. De esta manera, este estilo ayudaría mucho para los hermanos que viven cerca de esos grupos culturales y socioeconómicos de la ciudad. Bueno, pues tenemos desventajas también, porque una de las ventajas es que la iglesia madre las considere solamente como extensiones permanentes. Y entonces pasa toda la vida en que las tenemos ahí como satélites y solamente son extensiones permanentes. Este, no queremos que ellas se conviertan con toda libertad en nuevas congregaciones. Y una manera de superar esta desventaja es que la iglesia madre tenga también una metodología flexible, donde esta metodología flexible aliente a las congregaciones que incluso con una temporalidad, llevándolas a una temporalidad de tiempo, ellas pueden llegar a ser iglesias establecidas, soltarlas para que ya se formen como iglesias independientes, ya no de la madre, sino ya dejan ellas incluso ser dependientes de la iglesia madre. 2, debido a las limitaciones financieras y de personal, pueden seguir siendo ministerios permanentes de la iglesia. Es decir, como a veces no se tiene la economía y la iglesia no tiene la facilidad, entonces se mantienen como grupos permanentes ahí de la iglesia y porque también no se cuenta con personal para apoyarles y se convierten en ministerios permanentes. Tercero, las nuevas congregaciones que tienen la potencialidad de llegar a ser iglesias establecidas no lo hacen
porque han desarrollado una actitud de dependencia de la iglesia madre. Es decir, pudiendo ser independientes, prefieren seguir dependiendo de la iglesia madre. ¿Por qué? Porque llegan a esa comodidad donde la iglesia madre le va a suplir de todas sus necesidades, no solamente las económicas, sino también las de recursos humanos. Y entonces, aunque tengan un gran potencial, su potencial lo ven disminuido porque llegan a la apatía de solamente estar de dependencia con la iglesia y la iglesia madre. Iglesia patrocinadora. Eh, y aquí hablamos de un proyecto de revitalización. Es este otro estilo que requiere la involucración de la iglesia madre o de la iglesia existente. Es cuando tenemos iglesias alrededor nuestro que están careciendo de membresía, que están a punto de cerrar su iglesia porque están moribundas. Es decir, porque ya no hay la membresía que existía. No desarrollaron a nuevos creyentes y se quedaron con creyentes viejos y estos han ido muriendo, hablando físicamente. Este, es una iglesia quizás de ancianitos y en donde son iglesias moribundas. Y su implementación incluye hacer un contrato entre estas dos congregaciones, la iglesia que patrocina y la iglesia que requiere ser revitalizada. Entonces, cuando se hace este contrato entre estas dos congregaciones, por lo general, este contrato debe incluir los siguientes puntos. Número uno, revertir la iglesia moribunda a una posición de que ahora es congregación hija. Ahora depende de una iglesia madre. Número dos, nombrar una comisión de transición compuesta tanto de miembros de la iglesia que va a patrocinar como miembros de la iglesia que se va a convertir en congregación hija. Debe haber una comisión de transición, es decir, un traslape entre miembros de la iglesia patrocinadora y miembros de la iglesia que va a ser revitalizada. Tercero, autorizar a esta comisión a tomar decisiones necesarias con respecto a las finanzas y con respecto al edificio, a las instalaciones, todo aquello que tiene que ver con los muebles e inmuebles, todo lo que tenga que ver con las instalaciones. Número cuatro, capacitar a los miembros de la congregación hija, capacitar a todos los miembros. Si son 3, 4, 5, 10, no sabemos con cuántos miembros se haya quedado, pero estaba ya a punto de desaparecer esta iglesia, es moribunda, y vamos a capacitar a los miembros que han quedado y que son parte de la congregación hija. 5, tenemos nosotros que salir del templo y hacer un estudio de la comunidad. Es decir, más adelante vamos a ver todo esto, pero estudiar la comunidad, por decir algo, qué factores están influyendo en la comunidad que están causando daño a la sociedad, alcoholismo, prostitución, drogadicción, cómo está la situación económica, de qué vive la comunidad, hay industria, a qué se dedica la mayoría de la gente, cómo es su modus vivendi, de qué viven. Hacer un estudio, cuántas iglesias cristianas o evangélicas hay ahí. Es hacer un estudio de la comunidad, que eso lo vamos a ver más adelante en esta clase. 6, diseñar estrategias de evangelización. ¿Qué estrategias son las que pudieran funcionar? Las que ya vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos acerca de, de estrategia de evangelización. ¿Qué estrategia se utilizó la iglesia primitiva? No se casó con una sola estrategia, se usaron varias estrategias. ¿Cuáles pueden funcionar ahí? 7.
poner a un nuevo pastor. Es bien importante que se reconozca al líder principal, que haya un nuevo pastor. Y 8, lanzar el plan de revitalización de la congregación. Entonces, como pueden ver, se trata de una congregación existente, pero que eh, está requiriendo que le apoyemos, le ayudemos para que sea revitalizada, para que vuelva otra vez a ser independiente. Pero de esta manera, para su revitalización, necesita tener una iglesia patrocinadora. Y la iglesia patrocinadora Proyecto Rescate tiene muchas características al proyecto de revitalización, pero aquí la diferencia radica en que la iglesia que había existido antes ha sido declarada oficialmente inexistente. Y por ejemplo, aquí en nuestro distrito ha pasado que incluso queda el edificio allí vacío, pero ya no hay congregación, ya no hay congregación, ya no hay congregantes. Y aquí, por ejemplo, yo me di cuenta de un lugar donde me decía, hermano, ahí había iglesia, pero mucha gente se fue a Estados Unidos, muchos miembros cambiaron de residencia y solamente una familia o una persona quedó. Y esa persona, pues, prefiere mejor pagar su transporte, ir de la misma iglesia, pero ir a otra ciudad o a otro lugar. Y entonces ahí quedó como un elefante blanco el templo, el edificio, pero no hay membresía. Entonces, está declarada como oficialmente inexistente. Y en estos casos se da un tiempo para el cese de las operaciones y se comunica a la comunidad que la congregación se ha disuelto. O sea, se tiene que comunicar, ya aquí, ya no hay congregación. Y esto significa que la propiedad, los bienes, los muebles, inmuebles inmuebles pasan a mano de la iglesia patrocinadora. Se va a hacer cargo de todo ello, de rehabilitar el edificio, de pintarlo. Yo me acuerdo cuando visité ese templo, el bosque, el zacate, estaba cubierto, bancas arronzadas, todo lúgubre, todo sucio, todo abandonado. Y aquí se requiere que los bienes pasen a mano de la iglesia. Y para empezar la nueva iglesia, bajo esta nueva administración. Así que con frecuencia el grupo que se desea alcanzar con la nueva congregación es diferente. Es diferente al que formaba la congregación anterior. Así que en la práctica es empezar una nueva iglesia. Y entonces este estilo tiene varias ventajas. La primera es, bueno, que ya no hay que comprar edificio o rentar, cuenta con edificio. Que a veces muchas congregaciones, como nuestro caso, que estamos levantando una nueva congregación y estamos en una casa prestada. Nos prestan los hermanos sus instalaciones, su casa, y entonces no tenemos edificio. La segunda es que la iglesia patrocinadora cuenta con hermanos que saben estudiar la comunidad. ¿Por qué? Porque hay que determinar necesidades de la comunidad y diseñar también las estrategias apropiadas. Para tener también que poner en marcha un personal apropiado que hay que emplear. Hay que también definir los recursos humanos y también hay que definir los recursos monetarios para ver incluso el volver a darle mantenimiento al edificio, el volverlo a hacer de utilidad, que implica dinero y a lo mejor bastante dinero. Y prácticamente
como es estrategia, tenemos que sentarnos a ver si nos alcanza, a ver si podemos convertirnos en una iglesia patrocinadora, patrocinadora. Estilos pioneros. La característica principal es que aquí se tiene que empezar de cero. No hay absolutamente nada, ni personas, ni lugar, nada. En estos casos, tampoco no hay una iglesia patrocinadora, tampoco no hay un equipo, ni recursos financieros, ni orientación práctica. No hay un grupo núcleo, tiene que formar uno. Eh, Cuando nosotros eh, quisimos levantar congregaciones en ciudades donde no había, eh, lo primero es tener el grupo núcleo y luego incluso con el grupo núcleo ya capacitado. Y me acuerdo que reunimos a 100 hermanos para la capacitación y cada domingo se hacían menos. De 100 bajaron a 70. Al siguiente semana bajaron a 50. A la siguiente semana bajaron a 35. Y ya prácticamente pasado el mes, y entonces ya teníamos como 25 hermanos. Y nos quedamos con 25 hermanos, en donde teníamos un ministerio de alabanza, un ministerio de predicación, un ministerio de evangelización, y donde cubríamos casi todas las áreas. Y entonces, como no teníamos una iglesia patrocinadora, nosotros eh, decidimos aportar nuestro dinero y tuvimos incluso que comprar un microbús para poder hacer el viaje a 4 horas, para ir a sembrar una iglesia nueva en un lugar de nuestro estado o nuestro departamento. Entonces, a 4 horas de nuestra ciudad. Y teníamos que estar allá viernes, sábado y domingo, 3 días. Me acuerdo que llevábamos niños pequeños. Mis hijos iban acostados abajo de los asientos del microbús y íbamos, este, eh, sin saber el lugar, lo conocíamos, pero no sabíamos quién nos iba a recibir. Es decir, donde no hay nada, empezar de cero, solamente un contacto, una persona a la que fuimos a compartirle. Y esa persona abrió su hogar y en su hogar empezó la iglesia. Es decir, algunas de las desventajas potenciales pueden llegar incluso a ser ventajas. Uno, la nueva congregación puede ser modelada, que refleje las prioridades del sembrador de iglesias. Porque algo bien importante e interesante es, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y prácticamente el sembrador de iglesias va a modelar, va a reflejar cuáles son sus prioridades. Miren, si su prioridad es la música, va a ser un grupo de pura alabanza. Si su prioridad es la evangelización, va a ser que los nuevos traigan a nuevos. Y siempre las ovejas van a estar embarazadas. Y siempre va a haber partos. Ovejas produciendo ovejas. Segunda, la nueva congregación casi automáticamente se contextualiza en su comunidad. No, no, no le dificulta. Es decir, como es una congregación que van a ser de la nada, donde no hay cero, entonces es muy fácil que esas personas, con su propia idiosincrasia, su manera de ser, se contextualizan automáticamente con su comunidad, con su barrio, con su colonia, con la ciudad. Y porque es aquí de donde proceden los miembros, es decir, las personas que se van a convertir al evangelio son de esa comunidad. Eh, eh,
tienen su propio modo de vivir. Es decir, si son personas de la costa, es muy diferente la persona de la costa con la persona de la ciudad. Y pueden darse ustedes la idea de que así pasa donde ustedes viven. De un lugar a otro son diferentes las personas, hasta su modo de hablar. Hablamos el castellano, pero a veces muy cantadito o le damos otra manera y decimos, este no es de aquí, este es fuereño, viene de fuera, este no es de la ciudad, porque automáticamente la congregación se contextualiza con la comunidad. Tercero, la nueva congregación puede desarrollarse de manera que reproducirse sea parte de su genética. Ellos van a aprender a reproducirse genéticamente. Van a ser discípulos que hacen discípulos. Y a veces nosotros batallamos con la iglesia. Vayan, cumplan la orden de Cristo, id y haced discípulos. Pero la gente se ve acostumbrada en nuestras congregaciones a decir, ya fui el sábado, aunque sea en la mañana o en la tarde, pero ya fui. Como decir, ya cumplí, ya estuve allí, ya me vio el pastor. Pero nada más está su asistencia, pero no está llevando a nadie más, ni a sus amigos, ni a sus vecinos, ni a sus familiares. Es decir, no está reproduciéndose. Pero este estilo pionero provoca y produce una genética de reproducción, donde reproducirse es es lo único o es lo ideal. A mí me trajeron, yo vuelvo, yo traigo más. A mí fulano me trajo, ahora yo traigo a fulano y traigo a mengano y viene otro. Entonces, hay distintos tipos de sembradores para este tipo de trabajo pionero. Sembrador de iglesias, pastor. Es el que se siente llamado para una comunidad dada. Es decir, es sembrador de la iglesia, pero también ya siente el llamado al pastorado. Y hace todo lo que se requiera a fin de empezar allí una iglesia. Y se queda para desarrollar esa iglesia. Y se queda para guiar esa iglesia. Y se queda también para empezar otras iglesias. O sea, este tipo de persona cuenta con una habilidad tal que le ha dado Dios de sembrar iglesias. Pero también le ha dado la habilidad del trabajo pastoral. Y puede utilizar estas habilidades para empezar una iglesia, para guiarla, a fin que se organice, se desarrolle, hasta incluso lograr su máxima potencialidad. Pero su visión no termina ahí. Su visión es seguir sembrando iglesias. Es decir, incluso ni está terminando esta cuando ya está comenzando otra. Es sembrador de iglesias, pero estilo pastoral. Sembrador de iglesias, iniciador. Este sembrador está bien dotado para empezar iglesias. Por lo general, no cuenta con la visión ni las habilidades para desarrollar a la congregación una vez que ha sido sembrada. Es decir, él solamente la siembra, pero quizás no tiene la habilidad, ni tampoco tiene la visión para irla regando, para irla enriqueciendo. Entonces, la singularidad radica en el hecho de que esta persona posee principalmente dones que necesitan para empezar nuevas iglesias. Las empieza y le dice, a ver, ¿quién viene a atenderla? Porque yo quiero empezar otra. Él todavía no la desarrolla, no desarrolla la congregación, no trabaja en sus dones y ministerios de la nueva congregación. Él no, ya la empezó. Y si yo ya la empecé, y que venga otro a darle mantenimiento.
Recuerden que uno siembra, otro riega, pero Dios es que da el crecimiento. Entonces, dice que venga otro a estarle echando agüita, porque esta semilla está puesta aquí y solamente requiere agüita, agüita, sol y agua para que crezca. Y él está ya pensando en buscar otra o iniciar otra nueva congregación. Su estrategia es maximizar sus dones para empezar nuevas iglesias y luego darle oportunidad a que otro hermano venga y desarrolle a esa iglesia que él empezó y él pueda entonces pasar a otro campo para repetir el proceso. Y eso decimos, hermano, es que no la deje, no hay quien vaya. No, 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 vengan, vengan, porque yo ya estoy pensando en otro pueblo, en otro lugar, en otro barrio, en otra colonia, establecer iglesia. Ya incluso él ya tiene hasta personas nuevas a las que va a iniciar. Y él está buscando que venga otro a que pueda darle continuidad a lo que él empezó, a lo que él empezó. Estilos de asociación. El estilo de asociación se refiere a juntar los recursos de iglesias existentes. Es decir, son varias congregaciones, son varias iglesias. Y entonces se busca que todas se asocien para un mismo fin. Y en este esfuerzo cooperativo, las iglesias van a buscar tener nuevas congregaciones. ¿Y cómo se puede encarar este trabajo de asociación? Bueno, de diversas maneras. Puede ser estilo de patrocinio múltiple. Aquí fíjense que no estamos hablando de una iglesia madre que va a trabajar, no. Aquí estamos hablando de varias iglesias y varias iglesias que hacen una asociación. Y el estilo de patrocinio múltiple, es decir, que unas 3 o 4 o 5 iglesias unidas van a trabajar para empezar una nueva congregación. Y esto me recuerda mucho cómo se revitalizó, no se empezó, sino se revitalizó una iglesia en, ah, en Sonora, en Caborca, Sonora, ya me acordé, en Caborca, Sonora. Entonces, iglesias del distrito, como Hermosillo, como Tijuana, como otras iglesias del distrito, aportaron económicamente y enviaron a un misionero. Pero todas esas iglesias trabajaron unidas para pagarle económicamente a alguien que iba a ir desde el estado de Chiapas hasta Sonora. Y entonces se unen para empezar una nueva congregación. Aquí estoy un ejemplo de una revitalización, porque ya había templo, pero había muy pocos miembros. Y ahorita la iglesia está ya con el trabajo que hicieron de asociación, les ha dado muy buen resultado. Ventajas. Uno, pues se cuenta con recursos económicos, porque las iglesias asociadas, aparte del recurso económico, tienen el recurso humano. Pueden ayudar con predicadores, obreros, pueden ayudar con materiales, cuadernillos de escuela bíblica, de escuela sabática, publicidad, Biblias, himnarios, transporte y también el lugar de reunión. Número dos, facilita la formación de nuevas congregaciones en lugares que de otra manera no sería posible. ¿Por qué? Porque puede ser un lugar muy distante, puede ser un lugar donde está muy empobrecida la comunidad, pero las iglesias que están asociadas, están en trabajo de asociación, a lo mejor son pudientes económicamente y pueden ellas compartir sus recursos. ¿Cuáles serían las desventajas? Puede llevar a una situación en que la responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie. Como es una asociación, puede ser, todos somos responsables.
pero al mismo tiempo podemos nosotros decir, confiamos en la iglesia fulana, en la iglesia sultana, algo va a ser fulana, va a ser sultana, y entonces se convierte, aunque es responsabilidad de todos, al mismo tiempo puede ser que nadie se hace responsable porque nos aventamos la bolita, como decimos aquí en México, la pelotita uno a otro y no nos hacemos responsables cada una de las congregaciones que pertenecen a la asociación. Dos, el sembrador de iglesias puede tener demasiados jefes. Ah, pues el pastor de la iglesia fulana y luego el pastor de la iglesia sultana. Y como todas aportan y como todos dan economía, a lo mejor todas quieren mandar. Y la persona que está sembrando dice, hoy pues aquí tengo muchos jefes, demasiados, ¿a quién le hago caso? Estas desventajas se pueden superar si se forma además un comité coordinador con representantes de cada iglesia patrocinadora. Si son 5 iglesias las que patrocinan este trabajo de sembrar una nueva iglesia, entonces de cada congregación hay que tener un líder y hacer un comité para que para que el grupo, el comité, pueda este, trabajar directamente con el sembrador de iglesia. Incluso este grupo puede ser hasta el grupo núcleo que puede trabajar con el sembrador de iglesias y de esta manera se puedan realizar todas las actividades planeadas. Estilo multicongregacional. De acuerdo para multicongregacional, este estilo, podemos nosotros vincularlo, adecuarlo, sobre todo áreas metropolitanas, culturalmente pluralistas. En muchas ciudades hay iglesias que comparten su edificio con otras congregaciones que realizan sus cultos en otro idioma. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos me ha tocado ir a congregaciones que el templo no son de ellos, lo rentan, este, unos van el domingo, otros van el sábado. Pero incluso de la misma congregación, tienen iglesia bilingüe. Es la misma iglesia, es dueña del edificio, solamente que hay culto en la mañana para anglos y culto en la tarde para hispanos. No sé si me explico, pero aquí se trata de que están trabajando cultos en otro idioma. ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, la iglesia puede alcanzar a diversos grupos culturales en la comunidad, teniendo congregaciones que hablan su propio idioma y comprenden su cultura. Y dos, pueden juntar sus recursos y tener un edificio que pueden compartir. Es decir, si tenemos en ese lugar de la iglesia de Dios una iglesia anglosajona y luego tenemos una iglesia hispanoparlante, entonces decimos, bueno, los dos le dan mantenimiento al edificio, colaboran, pueden compartir sus recursos, este, el audio, el video, los instrumentos. Hay muchas cosas que se pueden compartir y que aquí lo único que les hace diferentes es el idioma y los horarios de culto que son diferentes. En la mañana unos, en la tarde otros, pero es la misma congregación. Las desventajas es que una congregación puede considerarse a sí misma como dominante, de modo que hace diferencias con la otra congregación. Y el idioma, quieras o no, influye, influye. Y quizás el grupo que económicamente sea más fuerte, es decir, el grupo que aporte más diezmos y más ofrendas, quizás se convierta en una congregación dominante, solamente porque la economía les favorece, el dinero. Esa sería una desventaja.
las congregaciones pueden carecer de libertad de expresar su vida congregacional, liderazgo, estilo de oración relacionados con su cultura. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el himnario, la mayoría de los himnos, si no casi todos, son anglosajones. Incluso el himnario que tenemos en México. Entonces son himnos de hace 2 siglos. Tienen muchos años de haberse compuesto. Y luego, nuestra adoración, la música, este, y hablo en el sentido de que quizás tenemos hermanos de la tercera edad o mayores, y que ellos prácticamente su liturgia, su forma de adoración, solamente fue con el piano o con una guitarra. Pero yo cuando ven una batería, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica o una batería eléctrica, o ven más instrumentos, este, no es su estilo de adoración. No se sienten como que relacionados con ello. Y posiblemente incluso la expresión de la alabanza sea diferente, sea diferente. Y nos pasa, por ejemplo, con las nuevas generaciones. Los jóvenes, ya buscan tener cultos diferentes y nosotros en nuestras iglesias a veces seguimos con formato de cultos para gente grande. No tenemos formatos de cultos para jóvenes y para adolescentes o para niños. O muchas veces en nuestros cultos, las generaciones de abajo no participan, no participan. Y tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con estilo y tiene que ver con cultura. Entonces, hay esas desventajas. Tercero, tener un pastor incluso que no tenga la visión, que su visión sea corta o que no tenga la visión de lo que se persigue o de lo que se requiere. Y cuatro, las congregaciones existentes puedan frenar a una congregación que ha crecido y que podría independizarse. Si, si vemos que la iglesia ha crecido y se quiere independizar, muchas veces congregaciones existentes no le dan la oportunidad. Ahora, ¿se pueden superar estas desventajas? Claro que se pueden superar. Podemos hacer un acuerdo formal, este, donde podemos explicar claramente lo que se espera de cada congregación que está participando. Formar un comité con representantes de cada congregación para que se tomen a consideración la toma de decisiones para el recurso humano, las finanzas, el edificio, y las actividades compartidas, eh, y estar dispuestos a trabajar con todos los acuerdos. Es decir, las congregaciones asociadas deben de tener acuerdos y trabajar con acuerdos. De eso se trata, de tener todo en orden y todo acordado, que no se pase ningún punto. Estilo adopción. Es aquel en que una congregación recién establecida busca afiliarse a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Es decir, pertenece a otra denominación, pero simpatiza con nuestra doctrina y también simpatiza con nuestra forma de administrarnos como iglesia. Entonces, hay varias razones por las cuales ese tipo de congregaciones quiere hacerlo. Número uno, la afinidad y aceptación de nuestro fundamento doctrinal. Ellos pueden decir, si creemos lo mismo, creemos en el sábado, creemos en todos los puntos doctrinales de la iglesia. Y posiblemente a lo mejor lo litúrgico no, pero lo que se basa en las escrituras y se basa en los mandamientos y se basa en la doctrina de la iglesia, ellos tienen toda la afinidad. Pero no tienen el recurso económico
quieren que los adoptemos porque quieren ayuda económica, porque quieren apoyar a su pastor, o, o por alguna cuestión de la organización, o porque nos ven bien organizados y quieren que se implemente la forma como estamos organizados en esa congregación que quiere ser adoptada, que la adopten. Y entonces, desde luego que hay desventajas para este estilo de adopción. Y la primera es que puede ser que este tipo de congregaciones lo que esté buscando solo es el dinero, recibir apoyo económico y decir, somos de la Iglesia de Dios séptimo día, pero como por membrete, por nombre, pero en el fondo ellos no quieren ser parte de la Iglesia de Dios. Ellos lo que quieren es ayuda económica. Y entonces, este, puede ser que esa sea una desventaja. La segunda es que puede ser que el grupo núcleo no esté funcionando, no funcione. Así que podemos estar en una posición excelente para ayudar a una nueva congregación, pero hay que actuar aquí con sigilo, con cautela y dar tiempo al tiempo. Hay que conocer al grupo, hay que conocer a la gente. Para que nosotros les podamos ayudar, hay que conocer a las personas, hay que ver sus intenciones, cuáles son realmente sus intenciones. Estilo iglesia clave. Perdón. Este estilo va a consistir en una iglesia que ya está bien establecida y el distrito juntan recursos para empezar nuevas congregaciones. Aquí, por ejemplo, la administración general dice, queremos empezar nuevas congregaciones y contamos con iglesias bien establecidas. Entonces, la estrategia requiere que la iglesia clave, una iglesia bien establecida, haga lo siguiente. Número uno, que se pueda comprometer a largo plazo a hacer un trabajo misionero. Un trabajo misionero. Es decir, una iglesia que esté de acuerdo en apuntar todas sus baterías fuera de sus cuatro paredes para hacer la misión. Una iglesia que está bien establecida y que se pueda comprometer a dejar de ser una iglesia doméstica para convertirse en una iglesia misionera. Y que en su plan de trabajo tenga como prioridad las misiones a nivel de programas como educación cristiana y de música de la iglesia. Tercero, que es una iglesia que puede establecer un comité de desarrollo misionero. Están trabajando con temáticas en el mes para desarrollar a los congregantes en las misiones. Y esta congregación va a elegir a un encargado de las misiones y lo va a hacer de tiempo completo. Y cuando hablo de tiempo completo es que va a estar dedicado a esto y que va a recibir un salario por parte de la iglesia clave. ¿Por qué? Porque él va a tener que dedicar su tiempo para la expansión. Va a dejar su trabajo secular para dedicarse a este trabajo misionero. 5. Empiece una cantidad específica de obras misioneras por año. 3. Para ser una iglesia clave, oro. 2. Para ser una iglesia plata. Y una para ser una iglesia bronce. 6. Empiece una cantidad similar de ministerios cada año. Y 7. Patrocine por lo menos 3 misiones o iglesias constantemente. El distrito, el encargado del distrito, el que está a cargo de 10 o 20 iglesias, debe de, por su parte, provee algunos de los recursos financieros que se necesitan y la capacitación para el encargado de las misiones, quien involucra a miembros de la iglesia clave dirigidos por el comité de desarrollo de la iglesia clave.
Prácticamente entonces aquí la iglesia clave no está sola, sino que también hay apoyo del distrito, porque también el distrito va a proveer recursos financieros y va a promover lo que se necesite para dar capacitación y desarrollo al personal encargado de las misiones. Entonces, esto es bien importante, donde la iglesia clave no está sola, sino la administración general de la iglesia también va a participar. Estilos de propagación. Estilos de propagación es, en un sentido, tienen mucho en común, al igual que los estilos pioneros. Pero la característica de los estilos propagación es que estos implican un compromiso para lograr una multiplicación máxima de iglesia. Y dos de estilos de propagación más conocidos son, número uno, multiplicación por medio de capacitación de líderes. Y número dos, multiplicación por medio de movimientos de sembradores de iglesias. Entonces, prácticamente estilos de propagación es, es de capacitar, es de movilizar. Número uno, capacitar. Y número dos, movilizar. Capacitación de líderes. Trabajar con las hermanos y hermanas de la iglesia de tal manera que tengamos bastantes líderes, pero capacitados ya. Y lo segundo es la movilización. Es decir, por medio de qué? De sembrador de iglesias. Ya tenemos incluso personal capacitado como sembrador de iglesia y ahora hay que movilizarlos al envío. ¿A dónde? Multiplicación por medio de capacitación de líderes. Este estilo logra formar una red multiplicadora de grupos célula por medio de educación teológica y evangelización por extensión. Este medio de, de trabajo es hacer trabajo de educación teológica y también trabajo de educación evangelística por extensión. Y este programa integra la siembra de iglesias con el discipulado. Desde el principio, entonces, se va a buscar que haya un esfuerzo por enseñar a los convertidos el significado total del discipulado. Y este involucra el compromiso de obedecer los mandatos específicos de Jesús. Como último mandato, primera prioridad. Y estos mandatos son arrepentirse y creer y recibir el Espíritu Santo, ser bautizado, guardar los mandamientos, amar a Dios y al prójimo, partir el pan, orar, dar más que recibir y discipular a otros. Mediante estos 7 puntitos estamos nosotros involucrando para que los hermanos se comprometan al mandato del Señor. Y la capacitación incluye estos 8 sencillos pasos. Seleccionar una comisión de nuevas obras para la iglesia. Seleccionar el área para la nueva obra. Podemos nosotros seleccionar primero a qué ciudades hay que ir. Y en esas ciudades, ¿qué área vamos a seleccionar? Y entonces se trabaja con preparar a la iglesia patrocinadora, preparar el área seleccionada, eh, dar comienzo, enseñar a la nueva iglesia, acercarse acerca de finanzas, acerca de recursos humanos, de instalaciones de la nueva iglesia, dedicar la nueva iglesia. O sea, son puntos que nos lleva a que capacitemos los líderes, no solamente en el aspecto espiritual, como de manera personal, gente que haya tenido la experiencia del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, de la llenura del Espíritu Santo, de ser ya un miembro de la iglesia porque ya es bautizado. Es alguien que es obediente a los mandamientos de Dios. Es alguien que ama a Dios y por eso guarda los mandamientos. Es alguien que participa en las prácticas espirituales, partir el pan, orar, dar, interceder y discipular a otros. Pero también está participando en la selección de nuevas obras para la iglesia. Participa
también en seleccionar el área para la nueva obra. Está interviniendo para que una iglesia patronal esté preparada, donde haya dinero, donde haya recursos, donde se esté buscando que se tenga una nueva iglesia con nuevas instalaciones y que haya dedicación de la nueva iglesia. Multiplicación por medio de movimientos sembradores de iglesias. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque vamos a ir estudiando la palabra. El promotor más eficaz de este estilo ha sido el apóstol Pablo. Y ya lo miramos cuando vimos el fundamento bíblico. Miramos algunos aspectos. Ahorita vamos a profundizar un poquito en lo que es movimiento de sembradores de iglesia. Entonces, Pablo, con su liderazgo, su manera ya de trabajar y cómo inició múltiples congregaciones, cómo generó de la nada nuevas congregaciones, sus principios principales, vamos a ponerlos aquí. Número uno, sensible al Espíritu Santo. Sensible al Espíritu, quien indicaba a dónde ir y a dónde no ir. A dónde sí y a dónde no. Y entonces podemos leer en Hechos capítulo 16, versículo 9, lo que dice la Escritura. 16, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero ellos, hermanos, en el verso 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vean el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, sensibles al Espíritu Santo. Pagar el precio, sufrir en el nombre de Cristo. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice el verso 5: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Dice el apóstol Pablo: nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y empieza él a decir que ellos no habían dado a ninguna ocasión de tropiezo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Y pone ahí: dispuestos a pagar el precio al sufrir en el nombre de Cristo. Tercero, adaptarse al grupo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Por lo cual dice: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, Pablo es sensible al Espíritu Santo, está dispuesto a pagar el precio y se adapta a las personas. Si está con los judíos, con los judíos; si está con los gentiles, se va adaptando. Presentar el evangelio a cada grupo al cual dirigirse. No quedarse mucho tiempo en los lugares donde empezaba iglesias. No supeditaba su estrategia solamente a las sinagogas,
si incluso se iba a donde no había sinagogas o donde podía, como las escuelas que miramos nosotros allí, la escuela de Tirano en Hechos, me parece que es 19:9, que dice, Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En las casas, en los hogares. Y cuando nosotros leemos la carta a los Colosenses, el capítulo 4, versículo 15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, las congregaciones también estaban en las casas de los hermanos, en los hogares, en los mercados. Hechos 17:17, dice el texto: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. No solamente en la sinagoga, sino también en los mercados, en las plazas. Estaba dispuesto a confiar en los líderes que surgían en cada iglesia. Y entonces miramos aquí el ejemplo de Hechos 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, en cada lugar donde se abrían las iglesias, el apóstol Pablo estaba dispuesto a poner líderes y confiar en ellos. Y hacían oración y ayuno y se los entregaban al Señor. Estaba comprometido en capacitar a los líderes. En el 14:21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Entonces, tenían sus alumnos, tenían sus discípulos y estaban dispuestos a capacitar a los líderes. En el capítulo 15:35 dice de esta manera: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y hacía todo lo que podía para alentar a los líderes. El apóstol Pablo era capaz de decir: termina mi trabajo, termina mi jornada, y yo deseo alentarlos. Él, hay un discurso que se encuentra en Hechos 20, donde él, antes de irse, le anima a los, a los líderes de la iglesia, los reúne con el propósito de animarlos. Para iniciar movimientos sembradores de iglesias, el, el misionero tiene que estar dispuesto y capacitado para hacer lo siguiente. Número uno, responder al llamado de seguir a Cristo. Responder al llamado de seguir a Cristo. Y en este llamado de seguir a Cristo, dice el Evangelio de Juan, 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, aquí dice el Señor: si alguno me sirve, sígame. Si usted quiere servir al Señor, usted tiene que dar seguimiento. Y el seguimiento es parecerse al Señor, tener el carácter y la conducta del Señor, responder ese llamado de Cristo. Dos, trabajar a lo largo del mundo. Tres, cruzar fronteras políticas como un extranjero. Cuatro, ministrar desde su propia cultura a un grupo diferente. Cinco,
Evangelizar en medio de poblaciones no evangelizadas como su principal función. 6. Buscar a otros colaboradores de la gran comisión. 7. Trabajar como misionero profesional, es decir, dedicado de tiempo completo. 8. Concentrarse en el segmento con el cual trabaja, considerándolo su vocación total, el segmento de sembrar iglesias. 9. Obedecer las leyes del país en lo que respecta a la evangelización abierta. 10. Permanecer apolítico y a salvo de hostilidad estatal, desalojos o provisiones. Estoy en un país donde tienen están en tiempo electoral, están en tiempo de votaciones, no dedicarme a la política, apolítico, sin política, y tratar de salvar cualquier hostilidad del gobierno hacia la persona, desalojos o provisiones. Ser no tradicional si la obra misionera al estilo tradicional es imposible. No asentarse en ningún lugar específico según sea necesario para alcanzar a la población elegida. 13. Poder viajar y ser flexible, pero estar con su familia 70% del tiempo. 14. El Espíritu Santo sigue usando este tipo de líderes para encender este tipo de movimientos en cualquier parte del mundo. Entonces, son movimientos de sembradores de iglesias. Y si usted quiere ser misionero, usted tiene que estar dispuesto y estar capacitado para hacer todo esto que he puntualizado, desde el número 1 hasta el número 14. Observaciones sobre los movimientos sembradores de iglesias. La primera observación es que estos se desarrollan dentro del contexto de grupos de personas geográficas, porque luego a veces pensamos en un lugar geográfico, sí, es decir, este, en una ciudad, en, eh, eh, en un punto geográfico, sino que más bien va en el contexto de las personas. Segunda, puede tener una identificación denominacional, pero si hay severas persecuciones, se establecen relaciones con otras denominaciones. Eh, Voy a poner un ejemplo. Si está en un país donde hay una persecución y usted tiene su propia denominación, en este caso, Iglesia de Dios Séptimo Día. Pero si hay severas persecuciones, a veces hay que establecer relaciones con otras denominaciones evangélicas para apoyarnos. Tercero, los laicos tienen o cumplen un papel activo. 4, necesitan una estructura para seguir inspirando y capacitando localmente. 5, muchos tienen lugar en sociedades analfabetas. Por lo tanto, las metodologías evangelizadoras tienen que ser en base a narraciones habladas, como contar historias en lugar de hacerlo por escrito. Eh, eh, por ejemplo, fíjense, batallamos un poquito en Haití, cuando estuvimos en Haití, por el idioma, por la cultura. Y entonces evangelizábamos con cómics, un Cristo negrito, apóstoles de color, que ellos pudieran identificar, y se pudieran identificar. Y les compartíamos con traductor, pagábamos traductor para poder compartir el evangelio. Pero nos damos cuenta que muchos no sabían leer ni escribir. Entonces solamente con imágenes, o contando historias o narraciones. Hay que aprenderse las historias, hay que aprenderse las narraciones. Este, Ellos las pueden memorizar porque no saben leer ni escribir, pero eso no impide a que les compartamos el evangelio. Eh, Tenemos una hermana en la iglesia, ya grande de edad, alaba al Señor y todo, pero no sabe leer y no sabe escribir. Y es bien fiel a la iglesia.
y ahora está llevando a sus hijas y a sus nietas. Y entonces, ¿cómo le hace? Que ella no sabe leer ni escribir. Ella lo hace contando historias, historias que ella a sí mismo recibió. Así fue como la evangelizaron, a través de las historias, en lugar de algo escrito. Sexto, algunos utilizan formas más audaces de contextualización para establecer congregaciones culturalmente relevantes. Por ejemplo, en Bangladesh, estableciendo mezquitas de Jesús, y se dice mezquitas de Jesús, las mezquitas son de Mahoma, las mezquitas son musulmanes, de musulmanes, no, pero mezquitas de Jesús en Bangladesh, o sambansins cristianos en la India, o un grupo estilo Sokajal en Japón. Entonces, de esta manera se puede eh, hacer formas audaces o extremas de contextualización. Y séptima, solo dan resultado cuando la siembra de iglesias es realizada por líderes autóctonos, es decir, líderes de su misma comunidad, de su misma, de su misma comunidad. Estilos para alcanzar grupos étnicos. Al decir grupo étnico, aquí se refiere a un grupo pequeño, minoritario, que vive en el contexto de una sociedad predominante, mayormente predominante. Este es un grupo pequeño y la sociedad es mayormente predominante. Factores eh, que influyen son el origen, de dónde provienen, de dónde son, su idioma, su cultura, la historia o interacción social se combinan para dar un sentido de identidad del grupo étnico. Mi hijo y yo, bueno, mis hijos y yo, estamos para el fin de mes a ir a un lugar donde hablan, que es un grupo étnico donde hablan su idioma. Sí, es una población indígena y vamos a ir a compartir discipulado con ellos. Entonces le digo a mi hijo, lo que nos llevamos aquí nosotros en 10 de la mañana a 2 de la tarde, allá nos vamos a llevar día y medio, porque vamos a tratar de hacer la presentación menos técnica, con palabras más sencillas, que el traductor se afine en la traducción y podamos llegar al corazón de las personas de una manera simple, de una manera sencilla, pero de una manera poderosa, que la palabra de Dios quede en su corazón. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo porque uno habla y luego el traductor también habla. Y algo me pasó en una ocasión en un culto de evangelismo en esta comunidad. Yo, yo empecé a predicar bien apasionadamente del evangelio. Y entonces, yo daba una parte y el hermano daba, el que me estaba traduciendo, daba también su parte. Pero llegó el momento en que yo dije unas palabras y él se extendió y se extendió y se extendió y se extendió. Cuando hice el llamado para quien quería aceptar a Cristo, este, vino gente que no estaba allí, que estaba en sus casas, él los llamó, los invitó y y a la gente que había ido a la campaña, él los llamó y mucha gente pasó a recibir a Cristo. Y yo dije, caray, estuvo tremendo mi sermón. No, yo le pregunté después, hermano, ¿qué les dijo después de que yo prediqué? Dice, hermano, a ti no te conocen, pero a mí me conocen. Yo les di mi testimonio. Ustedes saben quién es mi mamá, cómo mi mamá me recogía tirado de borracho y cómo Dios me cambió, Cristo me cambió. Y si Cristo me cambió a mí, Cristo te puede cambiar a ti. Con su testimonio alcanzó a muchas personas. Aprendí entonces que para alcanzar grupos étnicos, que son grupos pequeños, son grupos minoritarios,
Y a veces nosotros como una sociedad más predominante, porque somos hispanos parlantes, hermanos, para determinar este estilo de siembra, es bien importante eh, estos factores. L- Son, son personas originarias de la región. Tienen siglos ahí, van de generación en generación. Su idioma los mantienen, mantienen su cultura, tienen su propia historia y cómo se relacionan con los demás. Entonces, yo que he aprendido esta parte, yo ya voy con mis hijos y les voy explicando en el camino, este, la parte de poder trabajar con estos grupos étnicos. Así que eh, es importante saber varias cosas del grupo étnico. Número uno, ¿cómo fue que llegaron a su país adoptivo? Porque luego a veces este grupo étnico viaja con toda su familia a las ciudades. O cómo llegó, a cómo llegaron a nuestras ciudades. Llegó, fuimos a, fui a supervisar a un misionero que tenemos en una población en Chiapas, y él es de origen tojolabal. Él es su grupo étnico es el tojolabal. Y luego fuimos muy al sur del estado de Chiapas, donde los tzotziles están muy al norte, y luego allá había un grupo tzotzil, y yo dije, ¿por qué hay grupos tzotzil aquí? Este grupo étnico tzotzil. Y entonces es que son personas desplazadas. Entonces pueden llegar gente a un país, a una región, porque a lo mejor fueron desplazados y están ahí. Pero, pero este grupo étnico está al igual que con la actitud de la sociedad predominante. Es decir, hay algunos modos de entrada que son, ya sea por anexión, por incluso migración obligada, migración voluntaria, que pueden ser refugiados políticos, o por una inmigración legal o inmigración incluso no legal o ilegal. Es decir, ¿cómo fue que llegaron al país? ¿Cómo es que están aquí? Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita están admitiendo a gente que pide asilo, y incluso van centroamericanos que son de una etnia, que son de la etnia. Entonces van con su propio idioma, el quiché, el idioma que sea, y llegan a grupos así, a ciudades americanas. O también pueden llegar así a nuestras ciudades, por desplazamiento, por lo que ustedes quieran, por una migración obligada, por una migración voluntaria, o porque son refugiados. No sabemos si es una inmigración legal o ilegal. ¿Cómo es que están allí? Pero están ahí. ¿Cuál es su grado de asimilación? Es totalmente étnico. Es decir, su grupo lingüístico es cerrado, es totalmente étnico. No hablan el castellano, hablan solamente su idioma. O es medio étnico, son los que son bilingües y tienen contactos sociales fuera de su grupo étnico. O marginalmente étnico, los que dominan mejor el idioma de la sociedad predominante, es decir, dominan más el castellano y poco étnico. Y tienen más contactos sociales fuera del grupo cultural que dentro del grupo. Entonces, se manejan porque estudian acá, trabajan acá, y entonces están con el grupo dominante del idioma, el castellano, y poco ya usan palabras de su etnia. O es un étnico asimilado, los que no tienen contactos sociales con su grupo de origen y no hablan el idioma de sus ancestros. Me había pasado que fuimos a una localidad en Chiapas, le decía, hermanos, y de aquí de esta iglesia, ¿a dónde estaba habiendo más misiones? No, hermano, estamos yendo para al lado del río, al otro lado del río, pero hablan el central. Y nosotros ya no hablamos el central, lo hablan nuestros abuelos. Así que los obreros de la iglesia los estamos preparando con los abuelos que les vuelvan a transmitir el idioma central para poder tener contacto
con aquellos y ellos se convirtieron en una etnia asimilada. Son centales, pero que ya no hablan el central, ya no hablan el idioma de sus ancestros, ya nomás lo hablan los viejitos, los abuelos. Y el étnico revitalizado es personas que están procurando alejarse de la asimilación cultural y volver a sus raíces y volver a su cultura. Etapas de asimilación. Las diversas etapas de asimilación requieren que se establezcan diferentes tipos de congregaciones. El hecho de que los grupos étnicos se han asimilado en distintos grados a la sociedad predominante significa que se necesita una variedad de estilos congregacionales. Por ejemplo, el estilo multicultural. La congregación se compone de individuos que tienen distintos antecedentes socioculturales. Los hermanos de estas congregaciones se encuentran en una etapa de asimilación. Y aquí se necesita un esfuerzo extra y constante para asegurar que los que son distintos culturalmente sean parte también del liderazgo, al igual que lo son en la iglesia. Es decir, hay que nosotros trabajar con la congregación y darse cuenta que tenemos hermanos o individuos con antecedentes socioculturales diferentes. Y aunque ellos se encuentran en una etapa de asimilación, aquí se necesita dar un extra, dar un esfuerzo. Estilo consorcio congregacional. La diferencia entre estilo y este estilo y el anterior es que en este hay grupos étnicos en lugar de solo individuos. Existen por lo menos dos variantes de este estilo. Las dos congregaciones, la étnica y la de cultura mayoritaria, comparten el mismo edificio y los mismos recursos, pero mayormente tienen sus cultos por separado en distintas partes del edificio o en horario diferente. Y otra variante de este estilo es cuando los grupos se reúnen separadamente para escuela sabática, pero comparten el culto de oración. Y voy a darles un ejemplo. Em, al principio así estaba la iglesia de la Hormiga en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, ya había el grupo étnico y un grupo asimilado. Entonces, el grupo asimilado tuvieron que separarse del grupo étnico. ¿Por qué? Porque allá el 99% del grupo étnico hablan el tzotzil. Y entonces todos los jóvenes que van a la escuela y están en la universidad, ya hablan español, ya casi no hablan el tzotzil. ¿Qué hicieron? Que en la misma colonia hay dos iglesias de Dios. Una grandísima, es un edificio donde albergan más de 1000 personas, que son hermanos que hablan el pastor en tzotzil y todos hablan tzotzil. El 99.9 hablan tzotzil. Sí conocen el español, pero ellos han cuidado que su culto, que su predicación, que su escuela sea en tzotzil. Entonces yo predicaba con el pastor, le dije, pero ustedes visten igual, las mujeres visten igual que las de arriba, con la cultura, con el vestido y todo eso, viven la misma, sí, pero aquí los cultos son en español. Y aquí ya los cultos ya no son en tzotzil, ya son en español. La adoración, la escuela sabática, todo es en español. Estilos de patrocinio. Congregación étnica dentro de una iglesia en una cultura mayoritaria. Etapa temporaria hasta que la congregación étnica está lista para ser una iglesia autónoma. Una iglesia, ve, una iglesia con una cultura mayoritaria empieza congregaciones étnicas fuera de su propio edificio. Es muy posible que la iglesia patrocinadora tenga que proveer el edificio para la congregación hija en el futuro. Iglesias de cultura mayoritaria y étnicas patrocinan juntas una misión étnica. Y aquí es diferente. La combinación apropiada de recursos y habilidades pueden hacer mucho para ayudar a la congregación hija a tener un buen comienzo. Y una iglesia étnica eh, patrocina a étnica de la misma cultura. Entonces también aquí la iglesia busca este tipo diferente de estilos de patrocinio, de patrocinio. Eh, bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Perdón, porque sí fue muy extensa esta parte de las estrategias.
Todo hermana está muy claro, mi hermano. hermana Irma, ¿cómo Sí, vio? muy bien, bastante bien. Sí, ahí nos da muchas opciones. Que Dios le bendiga a mi hermano. Sí, esto nos hace mucha falta. Esperamos en Dios poder crecer un poquito y hacer lo que realmente nuestro Dios y nuestro Señor Jesús nos piden, que no es tarea fácil, mi hermano. La felicito por su tarea, hermana. Gracias por enviármela. Ay, discúlpeme, que no recuerdo si me dijo que por WhatsApp o en plataforma. Dije, pero creo que dijo WhatsApp. Y dije, bueno, ahí la mando. Por WhatsApp, sí. Sí, mi hermano, muchas Espero que los gracias. demás alumnos, se interesen en sus tareas y, y puedan ellos también participar. Vamos a orar para concluir. Claro que sí, mi hermano. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por este tiempo y te agradecemos, Padre, por nuestros alumnos que quizás a la distancia vean este video y puedan, Padre, tomarle sentido a la obra misionera que tú pones frente a nosotros. Bendice a tus hijos y, Señor, permite que estas clases sean de bendición para ellos y sus iglesias. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano.